Para todos, hermanos queridos, seguimos avanzando en esta jornada especial que hemos comenzado, esta cuarta jornada que viene a hablar acerca del juicio, un tema que ha sido impopular como tema predicado en las iglesias, ha causado quizás un poco de temor en la feligresía, y, pero es importante porque lleva a nosotros a que podamos entender por qué el juicio tiene que ser llevado a cabo. Necesitamos una comprensión profunda acerca de lo que tiene que ver en relevancia este juicio, y es tan importante que el mismo Jesús aborda este tema en particular. Pero para poder desarrollar el tema en esta noche, te invito para que juntos podamos tener la bendición del Señor y que igualmente el Espíritu Santo esté aquí invitado como nuestro primer invitado de honor, para que así nos pueda entonces ayudar a comprender estos temas tan fascinantes. Que te invito para que en este momento podamos orar al Padre Celestial. Señor, ahora estamos presentando este tema que vamos a compartir en los próximos minutos, porque la hora de tu juicio ha llegado. Necesitamos, Señor, que el Espíritu Santo nos acompañe. Necesitamos que entre a nuestro corazón, que amplíes nuestra comprensión humana limitada, nos quites este velo, Señor, y nos permitas ver tu gloria a través de todo este proceso que es tan especial. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya estamos, como te mencioné hace unos minutos, en esta cuarta jornada que está hablando únicamente acerca del juicio. Vamos a estar toda esta semana hasta el sábado repasando algunos aspectos importantes, y como igualmente te repito, para mí es relevante el hecho de que el mismo Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a cumplir esta misión sagrada aquí a la tierra, él tenga que intervenir con respecto a lo que es el juicio. Y es este tema el que vamos a compartir en esta hora, donde tomamos como base el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este tema del juicio es muy importante y lo tenemos que conocer poco a poco, pero en esta noche vamos a hablar acerca de tres aspectos importantes que se subdividen en tres preguntas. ¿Por qué un juicio? ¿Por qué en tres fases? ¿Cuándo comienza y entonces cuándo termina? ¿Por qué es necesario un juicio y en tres fases? Bueno, todos conocemos que el pecado comenzó en el cielo, algo que es un misterio, que se llama el misterio de la iniquidad, pero que a los que vayamos al reino de los cielos, a ti y a mí, nos va a ser entonces develado todo este misterio y lo podamos entender y comprender, porque va a ser tema en que el Señor, nuestro Dios, nos va a compartir de una manera muy, pero muy precisa. Saben que Lucifer, el querubín protector, no fue cualquier ángel, el querubín protector, se revela contra el Creador, y entonces, al ser el querubín protector y a rebelarse contra el Creador, aquí es donde se vuelve esto un caos y hay preguntas que se quedan sin resolver ante los ángeles que se quedaron leales a Dios y otros seres creados que están envueltos en todo el universo. Entonces, esta argumentación que utiliza Satanás es tan y tan convincente contra el gobierno de Dios, que lo que resulta de todo esto, que la tercera parte de los ángeles del cielo, entonces se deciden por él. Y es aquí donde la historia bíblica nos narra que entonces Satanás fue arrojado al cielo juntamente con esa tercera parte, porque el enemigo no prevaleció y tuvo que salir de las moradas eternas. Entonces, luego de este caos que se forma, en el cielo se crea una confusión en relación a lo que es el carácter de Dios. Satanás atacó directamente el carácter de Dios diciendo que su ley no se podía cumplir. Y aquí dejó entonces una brecha, que es la brecha donde ahora mismo Dios tiene que intervenir. Y de esta manera, entonces, los ángeles que no cayeron y los seres de otros mundos observan entonces cómo Dios está resolviendo el mal. ¿Cuál es la manera en que Dios utiliza para poder entonces arreglar toda esta situación que se creó en un debacle? Y es por eso que esta fase del juicio se divide en tres fases, que cada ser del universo
incluyéndonos a nosotros, tiene entonces que verificar el carácter de Dios en tres fases. La primera en la fase de su amor, la segunda en su fase de misericordia y la tercera en la fase de su justicia. El apóstol Pablo, en la primera carta a Corintios capítulo 4 versículo 9, él apunta directamente a lo que el Señor mismo le reveló por inspiración. Y aquí él dice que nosotros estamos siendo estamos en el medio del teatro, estamos sirviendo como un espectáculo al mundo, un espectáculo al universo que incluye los ángeles, que nos incluye igualmente a nosotros, y son precisamente tres grupos a los cuales Dios tiene que demostrar, según Él ha elegido, tiene que demostrarle su amor, tiene que demostrarle también su justicia a través del juicio. Es por eso que es relevante el hecho que podamos entender, que comprender esto que es tan delicado, y es por eso que el Espíritu Santo ha estado moviendo un movimiento en avanzada como este, para que nosotros como creyentes, como aquellos que nos estamos preparando para el inminente regreso de Cristo, estemos claros, y no solamente claros, sino preparados. En la eternidad, queridos hermanos, no habrá un rastro de duda del carácter de Dios. Imagínate, y nosotros como redimidos fuésemos directamente al cielo todavía con algunas dudas. Bueno, pues entonces la fe no tendría cabida, porque la duda es lo que es el antónimo de lo que es la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Es por eso que Dios tiene que llevar a cabo un plan especial, un plan que no falle para nada, porque cuando vayamos al cielo, cuando estemos allí, entonces compartiendo con los ángeles, cuando estemos compartiendo con los mundos no caídos, entonces todo el universo va a poder entonces vindicar para siempre el carácter de Dios, y obviamente esto va a garantizar que en el cielo no va a volver a ocurrir lo que ya ocurrió en un momento dado. Si nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 7, entonces allí se nos muestra directamente la primera fase del juicio divino, donde allí está ese primer ángel que dice: la hora de su juicio ha llegado. Es literal el mensaje que expresa en estos versículos, donde en ese capítulo 14 se habla del mensaje de los tres ángeles. Son tres ángeles, pero es un solo mensaje, porque si te das de cuenta, la narrativa de los versículos que están al comienzo de este capítulo hablan de un mensaje, y le siguió el otro ángel y le sigue el otro ángel. No cambian el mensaje, sino el primer ángel lo que hace es que anuncia que la primera etapa del juicio entonces comienza en acción. Significa que esa primera fase tiene que tener entonces ese desarrollo justamente antes de que Cristo venga por segunda vez. Ese mensaje de los tres ángeles tiene la intención no de ponernos en nosotros algún tipo de temor, no para que nosotros entonces nos alarmemos, no para que nos preocupemos, no, todo lo contrario. Dios lo que quiere es que te prepares para ese momento en que Cristo vendrá a buscar a su pueblo por segunda vez, y es un mensaje oportuno, pero que también tiene un llamado urgente. Si hoy estás escuchando este tema, es porque Dios está dirigiendo este tema directamente a tu corazón como un llamado urgente. Está ahora mismo, es como si la alerta roja estuviese en toda su manifestación. Pero no quiero que te alarmes, porque lo que la alerta roja se levanta con el fin de que nosotros hagamos todo lo que tengamos que hacer para prepararnos, para dejar que el Espíritu Santo haga todo lo que necesite hacer, y que cuente con nosotros para que podamos estar listos, apercibidos para este gran momento. Entonces, dejamos por sentado que el juicio entonces comienza con el mensaje del primer ángel. Pero antes de que sigamos entonces concluyendo este tema, necesitamos repasar algo de la historia, ¿ok? Y contestar entonces la pregunta que nos da igualmente este devocional de este día.
cuándo y dónde se realiza ese juicio. Tenemos que ir al libro de Daniel, capítulo 7, donde allí se presentan cuatro bestias identificadas por un león, luego por un oso, un leopardo y una bestia terrible, que no es sino un sinónimo de cuatro imperios, ¿ok? Cuatro animales son representados por cuatro imperios que significan lo mismo. En ese primer imperio está Babilonia, en el segundo está Medo-Persia, en el tercero está Grecia y en cuarto lugar está Roma. De esa cuarta bestia, que es Roma, entonces surgen de allí 10 cuernos que representan 10 tribus bárbaras que conquistaron el imperio romano y formaron lo que hoy llamamos la Europa occidental. Siempre que en la profecía aparecen cuernos, todo eso significa gobiernos. Quiere decir que hubieron 10 gobiernos y de esos 10 gobiernos se unieron, que fueron entonces algo que se subdivide en esa cuarta bestia que es Roma, y de allí entonces directamente lo que hacen es ir degradando a Roma hasta que entonces Roma queda fuera del ámbito de lo que es la historia profética. Pero lo interesante es que dentro de esos 10 cuernos hay uno que es el que sobresale y domina a los otros 9, que se identifica como el cuerno pequeño. Y es interesante porque este cuerno pequeño tiene entonces una vigencia de gobierno por unos 1260 años. Se trata no solamente de un poder político, sino que también tiene una connotación religiosa que aparece en Roma después que entonces el emperador sale fuera de lo que es la escena de lo que es la gobernanza romana. Entonces, ¿qué pasa durante esos 1260 años? El texto nos dice que echa por tierra la verdad, y no solamente echa por tierra la verdad, sino que también persigue a los santos, y es aquí donde se genera una persecución sangrienta contra todos aquellos que realmente creían y seguían creyendo en los mandamientos de Dios. Históricamente, entonces, sabemos que en el año que comienza esta dinastía de 1260 años es en el 538 hasta el 1798 de nuestra era, donde, vuelvo y recalco, hubieron persecuciones, pero también hubieron prohibiciones. Entonces aquí es donde se crean decretos para vedar de que la gente tenga acceso a lo que tiene que ver con la literatura cristiana. Las Biblias entonces son quemadas, aquí se forma un caos porque era prohibido entonces el poder tener conocimiento acerca de lo que era la religión. Esto entonces, en el 1798, concluye todo esto porque sucede algo interesante. Es cuando el Papa Pío VI es tomado preso por el general Berthier, siendo su nombre completo Luis Alexandre Berthier. Y aquí es donde el Papa Pío VI es encarcelado. Y esto fue hecho por parte del el almirante y comandante Napoleón Bonaparte. Daniel entonces, siguiendo la línea de pensamiento, en el capítulo 7, versículos 9 al 10, dice que después de que ese cuerno pequeño deja de gobernar, comienza exactamente el juicio en el cielo. Entonces, eso significa que la primera fase del juicio comienza después de 1798. Ya una vez el cuerno pequeño deja de estar en dominio ahí mismo, entonces es el punto de partida del comienzo de la primera fase del juicio que está entonces dictaminada después de 1798. Cuando nosotros anexamos algo más a la historia, nos damos cuenta que hay entonces en Daniel 8:14 una descripción de lo que es la profecía más larga que hay en la Biblia. Y entonces allí encontramos que el santuario va a ser purificado después de 2300 tardes y mañanas. Si nos vamos entonces a tomar como referencia lo que la misma Biblia nos ofrece, nosotros aplicando lo que es la regla
la primera regla hermenéutica o que es la primera regla de interpretación, es que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces vamos a tomar esta primera regla de interpretación y vamos a coger dos versículos importantes dentro de muchos que hay, pero nos vamos a ir a tomar como referencia a Números 14:34 y también a Ezequiel 4:6, donde nos dice que en profecía un día equivale a un año. En esa profecía, entonces quiere decir que 2300 tardes y mañanas equivalen a 2300 días. Y esa profecía tiene su punto de partida en el año 457 antes de Cristo y concluye exactamente entonces en el año 1844, donde ayer, entonces, hablando y repasando el tema que dimos ayer, se habló que hay una fase del juicio que comienza entonces con el juicio investigador que comienza exactamente en el 1844. Miren, queridos hermanos, la purificación en el cielo no es porque allí existe el pecado, sino porque comienza una obra de juicio directamente desde el cielo, que son los cuarteles generales del universo, donde allí que está gobernando el Padre Celestial. Jesucristo está entonces intercediendo por la raza humana y el Espíritu Santo está aquí en la tierra como representante de Jesús, como un delegado especial, como alguien que forma parte de la deidad, y entonces están todos ellos inmersos en sus fases, porque de allí entonces debe comenzar el juicio. Tomando entonces allí Hebreos 9:23, nos damos cuenta que realmente hay un juicio y estos juicios, saben que en el santuario terrenal, que eran sombra de lo que es lo real en el cielo, siempre había a final del año llamado Yom Kippur, un juicio donde se examinaba entonces a todo el pueblo israelita. Pues entonces, si esto sucedía en la tierra, cuán es relevante en mucha mayor envergadura el hecho de que en el cielo se inicie un proceso tan especial. Quiere decir que desde 1844 hasta hoy, 9 de febrero del año 2026, vivimos dentro de un juicio donde se está decidiendo el destino de cada ser humano. Jesús, entonces, es aquí, como te menciono ahorita, el cual intercede por ti, por mí en el santuario celestial, es nuestra única garantía de obtener el perdón, pero también de obtener la salvación. Y el devocional del día de hoy nos hace una pregunta muy especial. ¿Está tu vida en armonía con Él? Nos toca a cada uno contestarnos esta pregunta tan importante, sin olvidar lo que hoy nos recomienda recordar en el devocional Maranata, Cristo viene, esta vez en la página 96, donde dice la sierva: deseo que améis a mi Jesús, no rechacéis a mi Salvador, porque Él pagó un precio infinito por vosotros. Veo en Jesús encantos incomparables y deseo que vosotros también los veáis. Es por eso, queridos hermanos, que sigo haciéndoles la invitación que el Espíritu Santo nos está haciendo a todos nosotros de manera simultánea, que continuemos conociendo el tiempo. No podemos dejar que los afanes de esta vida nos puedan distraer, sino que hagamos el compromiso firme de continuar obteniendo el conocimiento bajo la bendición del cielo dirigido por el Espíritu Santo, para que podamos entender, podamos internalizar, que podamos prepararnos para estos momentos tan oportunos de la historia, porque estamos conociendo el tiempo y lo vamos a seguir conociendo con la ayuda del Señor. Por eso,
La consigna de todos estos 40 días de oración y ayuno es que nosotros nos preparemos. Es por eso que cada día debemos responder de una manera oportuna al llamado que Dios nos está haciendo. Y hoy no va a ser diferente. Le vamos a contestar al Señor con nuestro corazón. Gracias, Padre, por ayudarnos a contemplar hoy esos encantos incomparables de Jesús, el cual es mi abogado, pero también es mi juez. Por eso hoy consagro mi vida a ti nuevamente y lo expreso mientras estoy escuchando el himno 312, Día Grande Viene, ese himno que vamos a escuchar a continuación. Día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh el mal no apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando ir pecadores nos conozco el juez dirá, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene, cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Mañana estaremos entonces en el tema número 24 que se titula ¿Quiénes son los juzgados? Volveremos nuevamente a nuestro espacio matutino y ya pronto recibirás la invitación para que podamos compartir en esta madrugada con el Señor. Quiero entonces cerrar con una palabra de oración. Nuestro Dios, volvemos a ti nuestros rostros, muy agradecidos por darnos a conocer las verdades acerca de lo que es el juicio, por qué se tiene que llevar a cabo, cuándo comienza, cuándo finaliza, qué está en juego y cómo nosotros, entonces que somos parte de tu grupo selecto de santos en esta tierra, separados para un propósito, nos haces conocer las grandes verdades acerca de las cosas celestiales. Hacemos nuestro compromiso de continuar, Señor, conociendo todo esto para prepararnos para el pronto encuentro contigo y queremos que la presencia del Espíritu Santo permanezca con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga de una manera especial. Nos vemos mañana temprano en la mañana.